Kenneth Waltz es un politólogo estadounidense y un autor clave de las relaciones internacionales. Nació en 1924, fue formado en la Universidad de Columbia, terminó su doctorado en 1954 y publicó Man, the State and War. En esa obra desarrolló un estudio sobre las causas de la guerra desde 3 niveles de análisis o imágenes. El primero, la naturaleza humana. El segundo, los sistemas domésticos de estados a nivel político y económico. Y el tercero, la condición anárquica del ambiente internacional. Establece una correlación entre los tres, complementación necesaria para entender el mundo político de los estados. Fue académico y profesor en las universidades de Berkeley, Harvard y Brandeis. Ha contribuido con una serie de publicaciones sobre la configuración del sistema dependiendo de la cantidad de potencias, la comparación de las políticas exteriores desde las diferencias de sus sistemas políticos de los estados, como lo hizo con Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora bien, con la nueva tensión existente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y la elección presidencial de Ronald Reagan en 1979, Waltz publicó lo que se considera actualmente las aportaciones más importantes y fundamentales en el neorrealismo con su obra Theory of International Politics. Las razones de su importancia se dan en 3 aspectos. Primero, Waltz defiende que la posición de las superpotencias actúa como el mejor garante de la estabilidad y el orden en la política mundial, es decir, que es más favorable el orden bipolar que se presentaba entonces que uno multipolar. Dijo que las diferencias entre estas dos formas de estructura modificaban el comportamiento estratégico de las potencias. Para esa premisa, el autor afirmó haber sido influenciado desde la sociología de Durkheim. En una multipolar, la seguridad recae en las alianzas, algo inestable, pues entre tantos poderes no se pueden diferenciar fácilmente los enemigos de los aliados. En cambio, en uno bipolar, la frontera con el poder adversario y las amenazas son fácilmente identificables. Además, tiene mayor estabilidad en tanto cada uno actúa conforme al poder propio, y así se minimiza el margen de error. Esta interpretación se puede transcribir en el contexto de Waltz, donde tanto la Unión Soviética como Estados Unidos confían en su poder nuclear y en la incapacidad de las fuerzas retaliatorias, y por eso, aunque hay tensión, hay estabilidad. En segundo lugar, a diferencia de los primeros realistas de la posguerra, Waltz afirmó que había logrado lo que se entendía por una revolución copernicana en el estudio de la política mundial, es decir, se refiere a la manera científica en la que proporcionó una explicación del problema de los niveles de análisis que había realizado en 1950, los cuales se mencionaron anteriormente. Por último, Waltz reafirmaba que Theory fue la primera teoría que defendía con bases científicas la teoría de la balanza de poder en las relaciones internacionales. Sobre las políticas del balance del poder, Waltz establece 2 condiciones para su existencia: que haya un orden anárquico en el sistema y que él mismo esté poblado por unidades que busque sobrevivir. Como buen realista, Waltz ratificó que el actor más importante en la política internacional era el Estado. En definitiva, durante el debate interparadigmático de los 80, esta obra fue de gran relevancia como referente clave de la posición neorrealista. Algunos distantes de esta aproximación acusaron a Waltz de tratar de legitimar la Guerra Fría bajo el mantel de la ciencia. Luego, su trabajo se concentró en la autonomía e influencia del tercer nivel de análisis, el componente estructural del sistema internacional, la anarquía. Definió esta estructura a partir de 2 criterios. El primero es un principio de disposición por el cual los estados se relacionan con otros. El segundo consiste en el grado en el que una división de labores o funciones puede tener lugar en el sistema. Concluye que mientras que el primero, la disposición anárquica, es constante en el tiempo, la segunda, la distribución de capacidades, varía entre estados, aunque los categoriza como funcionalmente indiferenciados, ya que los estados son similares en sus tareas, pero cada uno las enfrenta de acuerdo a sus habilidades. Sin embargo, como toda posición, le fueron criticadas algunas aproximaciones. Le fueron señaladas inconsistencias entre el mérito que le otorgó a la estructura bipolar y su teoría del balance of power, pues se dijo que la estabilidad de la Guerra Fría se debió más al desarrollo de armamento nuclear que a la estructura del sistema. Además, se dijo que era más bien difícil separar los niveles de análisis y entender el contenido individual de los mismos. En general, las críticas a Kenneth Waltz se refirieron a una teoría muy estática y determinista,
pues los estados están destinados a actuar de acuerdo a la lógica anárquica y a subordinar cualquier acción a la distribución del poder. Los neoliberales discuten que ignora los beneficios de la colectividad y la cooperación. Finalmente, la culminación de este periodo de confrontación ideológica e indirecta no acabó como lo habría predicho Theory of International Politics. El trabajo posterior de Waltz se concentró en explicar las consecuencias del desbalance del poder y la manera en que la ausencia de un poder que hiciera contrapeso a Estados Unidos haría que se llevaran a cabo políticas unilaterales a favor de los intereses de los norteamericanos en materia de política exterior, para lo que se apoyaría en su predominancia militar. Además, ha desarrollado una posición sobre la proliferación de las armas nucleares, en la que defiende que este hecho contrarrestará los peligros inherentes tanto a las armas como a la configuración multipolar.